Damos la bienvenida a tu programa Inteligencia Empresarial en Antioquia, Colombia y el mundo con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de nuestro patrocinador oficial DC Broker Grupo Empresarial. Como siempre y es de costumbre en este programa, temas de interés que hoy en día están afectando la situación económica del país, dando así espacio a nuestra primera sección Empresarios de Colombia. Efectos tributarios para los comerciantes de Colombia con María José Bernal, directora Fenalco Antioquia. María José, bienvenida a tu programa Inteligencia Empresarial. ¿Cómo estás? Julio, muy feliz de compartir este espacio contigo hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, María José. Primero que todo, para aquellas personas que no han tenido el placer también de conocerte, no hablemos de pronto de esa parte profesional, María José. ¿Quién es María José Bernal? Pero ese ser como persona. ¿Quién está atrás de esa dirección de Fenalco Antioquia? Bueno, una pregunta un poco atípica. Sí. No, María José Bernal, soy economista, me acabo de graduar de mi maestría en Economía Aplicada en EAFIT. Me encanta el jazz, canto jazz desde hace más o menos 15 años. Eso no lo conocía la gente, ¿sí ves? Toqué violonchelo también 13 años. Estudio música desde los 2, me encanta viajar, pasar tiempo con mi familia, con mis amigos. Bueno, soy muy familiar y me encanta lo que hago. Me encanta hablar de libertad económica, leer mucho al respecto y prepararme todo el tiempo para defender esos empresarios con esos principios, que es lo que más me gusta y lo que más disfruto desde Fenalco. Pienso que ahí tenemos algo en común, María José y yo, y es la pelea que tenemos por defender los principios del libre comercio, de que podamos hacer empresa no solamente desde la grande, las pequeñas, los micronegocios y las pymes, que son los que realmente mueven la economía. Pero entrando un poquito en materia, María José, precisamente, ¿cómo ves tú ese panorama de esos efectos que puede traer esta reforma que ha sido mal anunciada, anunciada, con cambios, con no cambios, pero que verdaderamente, en primera instancia, lo digo con todo el respeto, no tenemos bien claro cómo se va a aplicar? Son tantos comentarios que se hacen, pero finalmente quien se ve afectado es el comercio en general y las personas naturales. Ahorita les vamos a dar unas cifras para que ustedes tengan en cuenta, pero ¿cómo ves tú ese panorama, María José? Bueno, te soy muy sincera, ni siquiera solo con la tributaria. Yo creo que en este momento se está gestando una tormenta perfecta. Estamos experimentando unas tasas de inflación bastante altas que generan incertidumbre, que siente uno, pues ve uno que las expectativas de inflación en el corto y mediano plazo no es que sean muy bajas. Recuerden vamos para que 2 dígitos, ¿no? vamos para 2 dígitos. Para 12. Y recuerden que nuestra meta de inflación era 3%, es 3%, más o menos 1%, o sea, dentro del 2 al 4%. Así es. Esa es la banda en la que se espera que se mueva la inflación. Y las expectativas de inflación no se ven a la baja. Entonces, ahí hay un tema. Pero súmele $1 a 4.700 y pico, que va creciendo. Inflación al 12. Tasas de interés. El desempleo, pues vemos que venía bajando. Ya vamos en un 10,6. Nosotros para fin de año, pues diciembre es la temporada más importante del año para el comercio y también en el empleo es el momento estelar. Así es. Y no tenemos certeza qué tanto baje el desempleo como es típico en cada diciembre, porque hay mucha incertidumbre. A eso súmele con los pronunciamientos de parte del gabinete hablando de decrecimiento. ¿Cómo puede uno promover, hablar, aspirar a que un país decrezca? Realmente eso no le cabe a uno en la cabeza. Y fíjate, y te interrumpo ahí, la Andy hace un pronunciamiento hoy en Portafolio donde tiene una proyección de decrecimiento del 0,6 solamente bajo las expectativas de la tributaria, no causándose aún. O sea, solamente el impacto económico que ha generado el anunciar la tributaria, Andy dice ya estamos creciendo un menos 6%, menos 0,6%. Claro, y a eso súmale que lo hemos advertido desde Fenalco, Presidencia y también desde las seccionales, acá puntualmente Fenalco Antioquia, el peligro de una reforma laboral antiempresa.
antigeneración de empleo, concretamente. Estamos preparándonos para esa reforma laboral. Vemos unos esbozos cuando se habla del contrato por prestación de servicios, cuando se habla de los recargos a partir de las 6 de la tarde, un montón de temas que van generando mucha incertidumbre, porque en un mundo en el que cada vez las dinámicas son más fuertes de flexibilidad, de distintas formas de trabajo, pues aquí nos estamos retrocediendo más o menos 2 siglos, según los anuncios, porque todavía no hay un texto radicado pues formalmente. Y súmale todas las contradicciones que ha tenido el gabinete en temas de exploraciones de petróleo. Eso claramente determina el futuro de este país. Generan pánico económico. Totalmente, totalmente. Entonces los empresarios en este momento, y más que hablar de empresarios, hablemos de empresas, porque es que el empresario es uno, pero en realidad él se debe a ese equipo de trabajo, es la empresa en su totalidad, un equipo de gente, de personas que van trabajando por una meta, por un objetivo en común. Lo que están experimentando en este momento es mucha incertidumbre, mucho susto, hay mucha contradicción, hay información por todos los lados y nada se concreta. Fíjate algo, María José, que cuando hablamos de empresarios, para los televidentes que nos están viendo en este momento y para las personas que me siguen a través de mis redes sociales, Julio de la Rosa DC, creen, cuando hablamos de empresarios están hablando de la gran empresa, pero yo quiero tocar una cifra muy real, María José, del Registro Único de Empresarios, precisamente de las 1.629 empresas que están creadas en el país, 1.496 son micronegocios. O sea, el 91.8% del total de empresas en el país. 99.000 empresas cubren el 6% que son las pymes. O sea que los micronegocios y las pymes tienen el 97.8% de porcentaje de participación dentro del total de las empresas que están constituidas en el país. O sea que los empresarios no son los grandes, como nos hacen ver. Los empresarios, los que movemos la dinámica económica del país, somos los micro y las pymes. Pero antes de esto, que quiero darle la palabra a María José, vamos a darle espacio a unos cortes comerciales y ya continuamos aquí en tu programa Inteligencia Empresarial. Retornando a tu programa Inteligencia Empresarial, damos paso a nuestra sección Impacto Económico. En Impacto Económico estamos hablando de los efectos tributarios de los comerciantes en Colombia, pero aclarando las cifras del Registro Único Empresarial, las microempresas son 1.629.000 empresas que pertenecen a los micronegocios, ocupando el 91.8%. 1.496.000 empresas son las microempresas. El 6%, con 99.000 empresas, solamente pertenecen a las medianas y 34.000 empresas solamente hacen parte de las grandes empresas que hoy en día tienen el país. Ojo, 1.629.000 empresas existen en el total de radicación en Cámara de Comercio. Pero lo más importante de este tema es ¿a dónde se está moviendo la economía? ¿Quiénes la mueven? Los micronegocios y las pymes. ¿Me corrigen, María José? Totalmente. Empresaria es doña Marta, doña Ligia, que han sido tenderas líderes de Fenalco Antioquia. Empresario es el de la zapatería del barrio. Eso es una empresa. ¿Qué pasa? Que las condiciones en este país de una tasa de tributación excesiva, unas regulaciones muy complejas, no permiten que esas empresas puedan migrar a la formalidad. Y hablando de tributación, hay un tema que uno se tiene que preguntar antes siquiera de aceptar la existencia de una reforma tributaria. ¿Es necesaria? ¿Es necesario aumentar el recaudo
vía impuestos, vía mayores impuestos, quitarle más a los colombianos que trabajan. Es necesario eso, en vez de primero evaluar cómo reducir la burocracia, el gasto inútil, el gasto público inútil, que con seguridad hay muchos, activos innecesarios del Estado y también la corrupción. Tal cual. O sea, esas tres preguntas, corrupción, burocracia y gasto público inútil, ¿en qué momento siente uno que el actual gobierno se ha hecho esas preguntas a fondo y de manera rigurosa? Se dice que la actual evasión que viene con un campito de hace 10 años lo llevamos en 80.000 millones. La tributaria quiere buscar 25. Yo pienso, ¿por qué no atacamos mejor la evasión? ¿Por qué no revisamos mejor qué tipo de prácticas está ejecutando las personas que administran los impuestos en Colombia? ¿Por qué no revisar qué prácticas se están haciendo con esa evasión que hoy en día existe, que es latente, que para nadie es una mentira? ¿Por qué no tratar mejor de una forma pedagógica? Porque las personas que evaden muchas veces lo hacen es por la falta de conocimiento de la norma, ¿sí? No porque aquí sea un país lleno de bandidos, con todo el respeto porque queremos a todo el pueblo colombiano, sino pienso que hace falta más bien esa parte pedagógica. ¿Por qué no nos vamos a enseñarle más bien a los comerciantes, a estos micronegocios, a estas pymes, cómo poder tributar mejor, María José, para poder mejorar el gasto, tener una austeridad pública y mejorar esos ingresos del erario público? Totalmente. Y aparte de eso venga, nosotros cómo vamos a dejar que nos metan el gol de una tributaria sin siquiera preguntarle al Estado, ¿usted ya hizo el ejercicio de austeridad? Es que, Julio, vos y yo, si uno está apretado de plata, uno simplemente deja de gastar. Ahorra un poquito, ajusta sus costos, sus gastos, todo, pues a nivel empresarial y también a nivel personal. ¿Por qué en el sector público es tan difícil? Porque es mucho más fácil ser coercitivos e imponer más impuestos a la gente que trabaja. Entonces, realmente ahí hay una pregunta de fondo que se tiene que hacer el pueblo colombiano, que nos tenemos que hacer los colombianos y que tenemos que hacerle al gobierno actual. Yo sé que tú has estado muy permanentemente dándole pedagogía a las empresas, enseñándolas, porque igual manera también tenemos que preparar a los comerciantes, a los empresarios para estos cambios que se van a efectuar. ¿Cómo has visto en ellos, tú que has estado en contacto permanente con ellos y que muy posiblemente yo vaya a entrar en esa dinámica, cómo has visto en ellos realmente esa incertidumbre, ese manejo de la información que realmente, y lo digo con todo el respeto, no la tengo clara todavía con la reforma tributaria? Nadie. No sé si sabes que pues ahí salió el pronunciamiento que tal vez congelar los precios de la canasta familiar. Entonces aquí es microinfarto tras microinfarto, ¿no? Sí. O sea, pronunciamientos y después sale el otro y lo desmiente, después sale el otro y dice no, venga, es que todavía no y así. A ver, ¿qué están sintiendo los empresarios en este momento? La economía viene muy bien, la reactivación económica desde el año pasado ha sido estelar. No puede uno decir que haya un sector que esté deprimido, que no se haya recuperado. Realmente el desempeño de la economía ha sido muy positivo. Lo hemos visto sobre todo reflejado en una disminución progresiva de la tasa de desempleo, que recordemos que en pandemia subió casi que al 23%. Entonces, ahí vamos, hay optimismo por ese lado, por ese desempeño que se viene, esa atracción que se tiene desde hace varios meses. Pero en este momento hay mucha incertidumbre, porque no hay claridad, no hay reglas del juego claras para las empresas. Entonces, cada pronunciamiento que se hace por parte del gobierno nacional, lo que hace es que genera pánico. Y ese pánico, pues, determina de una manera muy importante la toma de decisiones de las empresas. Entonces, a mí me parece, hasta me da gracia, me parece chistoso que creen que la inversión son 3 multinacionales que llegan y que simplemente eso es lo que se ve afectado. No. Todos, absolutamente todos tomamos decisiones de inversión todos los días.
Y cuando uno dice, venga, es que una reforma tributaria, una reforma laboral, tantos pronunciamientos que se contradicen y demás, genera incertidumbre y frena la inversión también del empresario que dice, ve, yo no voy a abrir el local en X municipio de Antioquia. Yo no voy a contratar a esta persona adicional, mejor veo cómo con recurso interno lo hago. Yo no voy a abrir una nueva línea de mercado, yo no voy a renovar todo el inventario. Ese es el efecto que está causando. Total. En el que tiene la monedita, en el que dinamiza la economía. Vuelvo y lo repito. El 97.8 del total de la masa de empresas que existe en Colombia pertenecen a las micropymes y a las pymes. Como lo dice María José, no son las 3, 4 multinacionales que vienen con las inversiones de los millones de dólares. No, aquí los que movemos la economía, como lo dice María José, con todo el respeto, es doña Alicia, doña Marta, que son panaderas, don José, que es zapatero, el señor que vende en la minorista la papa, el que vende la cebolla, el que vende el revueltico, el que vende la carnita. Todas estas personas somos los que movemos en la economía, como para que de pronto nos vayamos entrando en las realidades que es que no son las grandes multinacionales ni las grandes empresas. No, y somos todos. Así es. Y claro, ese 2% de empresas grandes es súper necesario y los admiramos y les agradecemos y tienen un efecto multiplicador en el mercado cada vez que una gran empresa se asienta acá. Sin ellos tampoco habría economía. Totalmente. Entonces, también que a veces preocupa un poco que a veces el discurso del gobierno nacional migre a ese sentido es porque hay que generar rivalidad entre empresarios pequeños, medianos y grandes. Y como dice Andrea de Interactuar, una afiliada de nosotros, no son los microempresarios. Ellos no son microempresarios, la micro es la empresa, sí. Pero el empresario es un gran empresario, ya sea de una microempresa, de una mediana o de una grande. No hay que generar rivalidad. No. O sea, uno Ya escucha... eso pertenece a otro tipo de culturas que no van con nosotros. No, en lo absoluto. Aquí es la cultura del amor, la cultura de hacer las cosas bien por el bien común, una economía sostenible, donde todos cabemos, donde siempre hemos dicho aquí en este programa, aquí somos unas personas y un programa incluyente, pero también deben de haber unas normas de comportamiento que nos permitan salir adelante. No te muevas en este tema tan interesante con la directora de FENALCO Antioquia, María José Bernal. Ya sabes, tu programa de Inteligencia Empresarial. Retornamos aquí en tu programa Inteligencia Empresarial, dándole espacio a nuestra sesión Hablemos de Política Empresarial. En Hablemos de Política Empresarial, efectos de la reforma tributaria y de todos estos cambios que están generando el nuevo gobierno para los comerciantes de Colombia con María José Bernal. María José, precisamente, ¿qué estamos haciendo desde FENALCO Antioquia para llevarle ese mensaje a los comerciantes que tienen esta incertidumbre, que tienen estos temores, pero que igual manera, lo que hablábamos ahorita, no la podemos dejar caer, María José? O sea, tenemos que seguir guerreándola como todos los días, tenemos que salir a ganarnos el pan honradamente, ayudando al otro, pero tampoco permitiendo que nos metan las manos al bolsillo. Con todo el respeto, María José. No, totalmente. A ver, hay varias cosas. Lo primero es que como gremio nosotros estamos clarísimos defendiendo unos principios muy claros, valga la redundancia, y es libertad económica. Somos un gremio que le apuesta a la libre empresa, ¿sí? Porque sabemos el gran valor que generan las empresas en los territorios. Generar empleo, generar riqueza, cambiar la vida de la gente. Cuando se va una empresa de un municipio, se van un montón de sueños, se van un montón de oportunidades. Entonces sabemos ese valor, entendemos que sin libertad económica no hay empresa, sin empresa no hay país y que tenemos que defender la libertad económica. Con una pedagogía muy simple, muy sencilla, hablando de los temas pues, más álgidos y más complejos de una manera cercana, con ejemplos del taller de motos, del pan, de la leche, de la papa para el sancocho y demás. ¿Cierto? Entonces, ahí hay que hacer una pedagogía importante. Ahora bien, con los empresarios.
Lo primero es dar la pelea hacia afuera, defendiendo unos principios muy claros. Con los empresarios, a ver, el empresario es optimista por definición, porque depende de él tanta gente, y tanta gente puede ser 2, 3 personas, pero es que son 2 o 3 familias. Vaya y manténgalas. Vaya, manténgalas. Sosténgalos. Ajá. Entonces, depende de él tanta gente que sí o sí tiene que resolver. O sea, llorando no nos podemos quedar. No. Mucha incertidumbre, sí, demasiada, pero hay que actuar. Entonces, el empresario es optimista por definición, le toca resolver sí o sí, tiene que responder por un montón de gente, sabe que si él simplemente cierra el negocio, cierra las puertas, baja la reja del mostrador, pues ahí se está enterrando sus sueños, sus ahorros, su trabajo de tantos años y las oportunidades de un montón de gente, de un montón de familias. Entonces, los empresarios están decididos a estar aquí, a seguirle apostando al país, a expresar de manera muy estructurada y argumentada sus inquietudes, que son totalmente legítimas y válidas, y a seguir diciendo, aquí estamos las empresas de Colombia, concretamente las empresas de Antioquia, sabemos que somos buenas para el territorio y no nos vamos a ir a ningún lado. Ese es el ánimo que transmite María José Bernal, y precisamente también es enseñar a ser capital de otra forma, no ese capitalismo salvaje, ese es el capitalismo sostenible, ese capitalismo del bien común, donde todos cabemos. Ese es el lema que precisamente manifiesta también María José, en que todos podemos ayudarnos dentro de una economía. Economía sostenible, los 3 pilares son la parte económica, la parte social y la parte ambiental. Para cerrar a grosso modo, María José, ¿qué tips de emprendimiento empresarial, qué tips empresariales le podemos dar a todos esos comerciantes, empresarios, microempresarios que nos están viendo, para que no la dejen caer, para que continúen y salgamos adelante y saquemos adelante la economía del país? Bueno, el más importante es inviertan en ustedes mismos como líderes de la organización, porque estos momentos de tanta incertidumbre no son fáciles, y liderar un equipo con optimismo, con certeza, en un contexto de incertidumbre, tratar de dar certeza al propio equipo de trabajo es todo un reto. Entonces hay que cultivarse a sí mismo. Ese es el primer consejo que yo diría. Tal cual. El segundo, pues hay que preparar la empresa para momentos de incertidumbre. Entender que estamos en mucha volatilidad, que no tenemos respuestas a muchas preguntas, pero que hay redes de apoyo, y aquí pues cuña al gremio. Hay redes como FENALCO Antioquia en las que se puede crecer en equipo y se pueden resolver muchas dudas. Y el tercero es, tengan conversaciones sobre la importancia de la libertad económica, y cultívense y fórmense sobre esos principios, porque todos tenemos que ser replicadores, todos tenemos que defender esos principios, tenemos que hablarlos, generar esas conversaciones al interior de la familia, de la empresa, del grupo de trabajo, del grupo de amigos y demás. Ahí están los tips empresariales de María José Bernal, directora ejecutiva de FENALCO Antioquia. Ya sabes, si te vas a caer es para levantarte, si te levantas es para continuar, si vas a continuar es para llegar, y cuando llegues te darás cuenta que lo mejor está por comenzar. Inteligencia empresarial, no te lo pierdas.